Gracias. Adelante. Bueno, 60 años del Colegio Mayor Universitario de Santa Fe. Dicho así, parece que uno va a hablar de un edificio, un lugar donde van a dormir los chicos, pero la verdad, revisando la historia, el Colegio Universitario fue mucho más que eso, ¿no? Así es, son 60 años de historia de los jóvenes universitarios de Santa Fe. Sí. O sea, fue fundado por un sacerdote, el padre Leyendecker, que no solo fundó el Colegio Mayor, sino que el padre Leyendecker, en esa acción evangélica de vivir la educación y transmitir el mensaje a la universidad, ya en el año 48 había fundado el Ateneo Universitario. Ya en el 48. En el 48 había fundado el Ateneo Universitario, que ya era una organización, una agrupación directamente a trabajar en la universidad, toda la temática universitaria, a la luz de una, por supuesto, de una filosofía, de un humanismo cristiano, ¿no es cierto? Por supuesto, el sacerdote era el que impulsaba esa creación, ¿no es cierto? Ahora, lo funda Ernesto Leyendecker, el padre. ¿Cómo era el cura? Porque aparte se funda en una época complicada. Siempre la política estuvo como atravesando al Colegio Mayor, a la universidad, al país. Y estamos hablando del 54, 55, épocas muy convulsionadas, el antiperonismo. ¿Cómo era el cura Leyendecker? El padre Leyendecker, primero en términos académicos, era un excelente profesor, un hombre de un talento extraordinario, un estudioso de la situación universitaria, de la situación nacional y del pensamiento en general. Él siempre quería tratar que el pensamiento que estaba en compartimentos estancos dentro de la universidad se agrupe y sea siempre un enfoque interdisciplinario, en el cual Dios tenía algo que ver. Tenía que estar. Ahora, en este tema. Políticamente hablando, era absolutamente antiperonista. Mire, porque me dicen, yo no había nacido, obviamente. No, en general nosotros, yo hace el año 65, claro. Yo lo que he vivido en el año 65, en términos políticos, tan del padre Leyendecker como del padre Rosso, lo que han sido fundamentalmente fieles a la Iglesia. O sea, toda la respuesta que llámese política, social, educativa, respondía a la dinámica de la Iglesia. Evidentemente, en el año 54, cuando se creó, la Iglesia andaba en un conflicto prácticamente terminal con el poder político. La Iglesia era parte también de todo. Exacto, del poder político. Por supuesto, el padre Leyendecker, que además es público conocimiento, estaba alineado en una línea de oposición al último gobierno antes del derrocamiento de Perón. Me dice que por ahí en sus palabras en la iglesia del Carmen, en Rioja de San Martín, resonaban fuerte en aquellas épocas. Sí, era un hombre, un defensor a ultranza de la libertad. Ajá. Él tenía una frase en latín, que no la puedo decir ahora, pero donde residía el Espíritu de Dios, decía siempre, residía la libertad. Entonces él no podía ser más que un libertario, siendo fiel a su creencia. En ese momento, bueno, habría que ubicarse también en la situación, en las connotaciones políticas del momento, pero él fue un defensor de la libertad. Y en ese sentido, predicaba en lo religioso la libertad. Y en ese momento, predicar la libertad en el año 54 era directamente una situación opositora al gobierno que en ese momento estaba gobernando. En una oportunidad, Perón lo nombra en un discurso, ¿no? Sí, dijo algo así como, ese curita Leyendecker de Santa Fe, amanuense del obispo. Uno lo ve ahora a la distancia. No, sí, eso es cierto, eso es cierto. Incluso en su momento, en los últimos tiempos de Perón, dijo eso. Después habría que analizar las razones porque dijo eso, ¿no es cierto? Perón en Buenos Aires dijo eso, habló del cura Leyendecker. Sí, ¿por qué? Y porque en general en ese momento la Iglesia tenía una resistencia bastante importante desde el punto de vista político a través de la Iglesia en Entre Ríos, en Santa Fe y en Córdoba. Entonces, uno de los sacerdotes que en este momento llegaba a la voz cantante del tema y que vivía en el Colegio Mayor Universitario era el padre Leyendecker. Por eso habría sido mencionado. Lo que pasa es que eso viene de todo un problema que tuvo la Iglesia con el famoso Corpus Christi, con los bombardeos, las quemas de la iglesia. Es decir, la situación política era complicada. Y Leyendecker en ese momento, digamos, de alguna manera, era la bandera de la libertad acá en la universidad. ¿Y cómo? Pero era por un problema de fidelidad a la libertad, pero que emanaba de un espíritu religioso. No era el tema partidario, por más que ahora a esta no se lo entienda bien. Pero todas las reacciones que a veces son políticas generales o políticas particulares de los sacerdotes y de los que seguían a los sacerdotes y de los que actualmente seguimos a los sacerdotes de la Iglesia, provienen fundamentalmente de la posición de la Iglesia, el pensamiento de la Iglesia en ese momento respecto a los poderes que gobiernan. ¿Cómo termina siendo un cura tercermundista? Por eso le digo,
no era el origen de su posición. Que estamos hablando del Colegio Mayor, claro, y a su vez estamos hablando casi de la historia política de los últimos 60 años de la Argentina, de la historia política de la Iglesia argentina y mundial de los últimos 60 años, como caja de resonancia el Colegio Mayor de Santa Fe. Exactamente. Eso es, Muy la fuerte. caja de resonancia, eso es porque fundamentalmente, porque justamente si fue nombrado por un presidente, no era un referente cualquiera el padre electo. Entonces, tenerlo acá, toda su vida productiva estuvo dedicada a realmente a lo que él entendía era la solución del país y la solución de los religiosos y la solución de la iglesia. Pero pasa de ser en el 55 opositor al peronismo, cura tercermundista. Bueno. Yo no sé si estamos hablando de las antípodas, pero sí, como por lo menos despierta la pregunta de, ¿no hay contradicciones? Exacto. El tema es así, por eso hay que verlo a la luz de la iglesia, porque si usted ve la opinión generalizada de la iglesia de la década del 54, 55, 56, 58, yo le digo más, no le voy a decir los nombres, pero padres que estuvieron muy aliados en la caída del gobierno del 55, el 17 de septiembre del 55, creo que fue el golpe, fue el 16 de septiembre. El 17 de septiembre, cuando recorrieron los barrios de Santa Fe y vieron la tristeza de los pobres y de los más marginados, dijeron, no nos habremos equivocado. ¿En serio? Al día siguiente del golpe. Entonces, ¿por qué cambia la cosa? Porque la iglesia, de alguna manera, el pensamiento de la iglesia es un pensamiento fiel a la realidad. Entonces, se van produciendo cambios. Usted no se olvide que en el año 64... No estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de un movimiento de curas tercermundistas. Bueno, era una corriente dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. No era la iglesia. No, exactamente. Es dentro de la iglesia. Claro. Pero yo le digo lo siguiente. Dentro de la iglesia, voy a decir de la iglesia en general, en el año 64 finaliza el Concilio Vaticano II. Entonces, estamos hablando del año 64. Ahí se inicia toda una parte de cambios dentro de la iglesia, pero no solo cambio de tipo litúrgico, sino cambio de tipos de la visión social de la iglesia respecto de la pobreza. Eso fue en el año 64. No nos olvidemos que en el año 67 Pablo VI saca la Populorum Progressio. ¿Qué es la Populorum Progressio? Es el enfoque social de los mandamientos del Vaticano II, donde la iglesia, porque es una encíclica en nombre del Papa, se lanza a estudiar el problema social. En el año 68, la conferencia episcopal, que es decir, la iglesia, hace el documento de Medellín. Y usted si lee el documento de Medellín, se va a dar cuenta donde la iglesia se vuelca totalmente por frustración, por equivocaciones anteriores, a la dedicación a los pobres. Entonces, no es que el cambió de mano, lo que pasa es que la iglesia fue evolucionando en corto plazo, después el Vaticano II, viene Pablo VI, viene la Populorum Progressio, viene Medellín, y ahí se produce toda la apertura a lo social. ¿Y el cura Rosso dónde aparece? Me deja una cosita. ¿Qué pasa después de Medellín? Después empieza esto, estoy hablando del año 67, por ahí en ese año sale un documento, no de la iglesia, sino de los obispos del tercer mundo, pero que son parte de la iglesia. Ahí empieza a florecer el movimiento exactamente, cuando sale ese documento del obispo del tercer mundo, que no había ningún obispo argentino, ningún obispo argentino, pero sí obispos del tercer mundo, de Asia, de África, América Latina, ese documento obispo del tercer mundo es leído por este grupo que de alguna manera toma en forma fuerte el mensaje de Medellín y el mensaje de la Populorum Progressio. De forma literal. O casi yo le digo que a esta altura han tomado lo que quiso decir el documento. Estos curas que tenemos acá. Sí, exactamente. ¿Qué pasa? De ese documento de los obispos del tercer mundo nace, acá en Argentina, la corriente de los sacerdotes del tercer mundo. Y ahí... Exactamente, ahí eso está corriendo el año 68. Padre Atilio Rosso. Claro. ¿Cómo llega? ¿De dónde aparece Atilio? Bueno, ¿qué pasa? En el año 68, Atilio aparece en Santa Fe, porque él estuvo en el colegio, después se hace doctor en química. El padre Rosso es doctor en química. ¿Acá en la facultad? Se recibe en la facultad. Y le voy a contar una anécdota. Y siempre los padres eran industriales de Leones. El padre tiene que ser ingeniero, o no menos. Claro. O doctor en química. Bueno, yo cuento porque Rosso me está aprendiendo y se va a reír también. Bueno, vamos a estudiar a Santa Fe. Dice, ¿qué vas a estudiar vos? Doctor en química. Bueno, doctor en química. Pero la vocación de ese era sacerdote. ¿Qué pasa? Estudió doctor en química, se recibió de doctor en química y fue con el diploma, estaba el papá y un hermano del papá, Rosso de Leones, imagina, estoy hablando de aquellos años.
fanático de la industria, de la empresa, del progreso, del trabajo. De la química, sí. De la química. Y Atilio le dice al papá, papá, toma, acá tenés el diploma, que vos era tu esperanza, era tu deseo. Sí. Pero te aviso que voy a ser sacerdote. Ah, no puedo creer. Bueno, ¿Ese día? Ese día me lo contó el padre Rosso, pero te aviso que voy a ser sacerdote. Bueno, el padre se imagina. Y estaba el hermano del padre y le dijo, te dije yo que a este nunca le gustó laburar. No, no se puede creer, no se puede creer. No, él me lo cuenta Atilio, por eso lo cuento, pero yo no sé si fue ese día o ya tiene un anticipo. Pero la anécdota contada por Atilio es así. O sea, él se hizo ¿qué pasa? Él se va a Europa, es sacerdote y vuelve en el año 67. Sí. ¿Qué pasa en el año 67? Ya había pasado el tema de Perón, ya había pasado el tema de la proscripción y ya estaba Onganía en el poder. Entonces, en ese año 67 ya no nos olvidamos el peronismo empezó a sufrir una persecución, claro, a ser proscripto. Un desgaste también. Bueno, lo que pasó el peronismo había pasado. Ahora tenemos una dictadura. ¿Qué hacemos con esto? Poder. Bueno, ¿qué pasa? La Iglesia era clara. La Iglesia en un punto, el número 25 del documento de la Populorum Progressio, o del documento, yo no me acuerdo, dice que cuando se trata de una dictadura prolongada que ponga en juego el bien común de la gente, podría ser posible la insurrección revolucionaria. Lo dice en forma indirecta. La violencia. Dice, la violencia conduce al mal, no sirve, salvo en caso de que las dictaduras prolongadas... Entonces, ese salvo, no es que todo el mundo se agarró, pero mire hasta dónde llegaba, porque la realidad latinoamericana era la que era. No se olvide que había estado Cuba, Torrijos en Panamá, Goulart había caído en Brasil, había 20 socialismos en África, esta parte de que se había independizado de los franceses, Argelia estaba libre en el 62... Había toda una corriente de pensamiento universal que era la dedicación de la humanidad a superar la pobreza. Y la Iglesia era el primero obligado a hacerlo. ¿Vamos a hacer un corte? Sí, no. Seguimos. Y dijimos al principio que vamos a hablar del Colegio Mayor. En realidad, estamos hablando de todo lo que repercutía en el Colegio Mayor. Llegamos a este punto donde la Iglesia dice violencia no salvo que. Enseguida seguimos conversando.